Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial en mi canal, el cual el día de hoy vamos a llevar a cabo un nuevo tema. Vamos a continuar con lo que son el desarrollo y creación de diversos subassemblies, en este caso específicamente para lo que es pavimentación, ¿ok? Pero teniendo en cuenta lo que son los target offset. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, voy a abrir el Civil, voy a ir a mi vista en planta y aquí tengo, ¿no? Asumiendo de que esta es una pavimentación, o bueno, que se va a pavimentar, vamos a tener en cuenta que vamos a diseñar el paquete estructural, lo que comúnmente se le conoce, todo lo que son las capas, ¿no? Sea de base, subbase, pavimento, entre otros datos. Esta información nosotros la vamos a tener que diseñar y a la vez procesar en Civil 3D, ¿no? Bueno, aquí se va a tener en cuenta no solamente eso, sino también lo que son veredas, ¿no? Pistas y veredas. Pero en el caso de hoy vamos a tratar únicamente para veredas, perdón, para pistas, ¿ok? De tal manera que vamos a proyectar hasta estas polilíneas, ¿ok? Sin tener en cuenta las veredas, ¿ok? Entonces, para nosotros llevar a cabo esto, lo que les mencionaba son los target offset. Cuando nosotros creamos un subensamblaje, lo hacemos en base a un parámetro dinámico, ¿no? Que es una de las ventajas del subassembly composer. Entonces, esa distancia de ancho en este caso es fijo, ¿no? Entonces, para nosotros, en este caso, por ejemplo, tenemos una calle irregular, que todo su ancho no es el mismo, sino que varía. Por ejemplo, yo voy a medir esta parte. De este lado, tengo un ancho de 8.28, por ejemplo. Más en este otro lado, por ejemplo, más o menos por aquí, a ver, voy a hacer una medición. Y fíjense que aquí tengo ya mayor distancia, ¿no? 9.21. La diferencia de esta medida es de 8.2829. Entonces van a variar de la misma manera aquí en este otro lado. Fíjense, aquí ya tenemos poco más de 10 metros. En este otro lado tenemos 8 metros. Entonces, para nosotros ajustar esa distancia hasta esta polilínea, nosotros vamos a tener que crear esos target offset, ok, de la misma manera hacia el otro lado, ok. Entonces, para esto vamos a crear estos subassembly, ¿no? Estos subensamblajes, ok. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, nuestro perfil longitudinal de esta calle, ¿no? En base a ese alineamiento. Hemos trazado nuestra rasante, que también podemos colocarlo crear nuestra subrasante. Aquí, dato importante que para nosotros crear el subassembly, bueno, en primer lugar para generar el corredor tenemos que crear un assembly, ¿no? El corredor va a estar definido en función del assembly y en función ya sea de una rasante o también de una subrasante. De las dos maneras lo podemos trabajar, no hay ningún problema en ese aspecto. Claro que para trabajarlo con rasante, la creación aquí en el subassembly composer va a ser distinta a como si lo trabajáramos con un diseño de subrasante. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como dato adicional, por ejemplo, aquí en el perfil yo tengo aquí altura de corte y relleno, ¿no? Esta altura de corte, eso sí, siempre va a estar en función de una subrasante. Nunca va a estar en función de la rasante, porque recuerden que tanto la altura de corte como relleno va a estar en función de nuestro nivel de subrasante. ¿Ok? Bien, entonces, partiendo de esto, nosotros si queremos colocar aquí de repente los hatch de corte y relleno, tenemos que dibujar una subrasante. ¿Ok? Nosotros podemos dibujar esa subrasante para colocar esos hatch. Ahora, si yo dibujo esa subrasante, tengo que tener en cuenta ya definido mi paquete estructural. Por ejemplo, voy a partir de mi rasante.
Cuando creamos pavimentos, por ejemplo, uno de los criterios que debemos tener en cuenta son las cotas finales, o bueno, las cotas superiores de los buzones, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este caso no lo tenemos especificado, pero es un criterio que se tiene en cuenta. Entonces, para ello nosotros colocamos o diseñamos aquí en función de nuestra rasante. Por ejemplo, este de aquí es rasante, fíjense, profile rasante. Asumiendo de que esta es la rasante, nosotros se supone que ya tenemos el diseño del paquete estructural, ¿no? Todas las capas. Entonces, como estamos en rasante, se supone que la subrasante está en la parte final. Entonces, vamos a asumir que, bueno, para nosotros aquí colocar la subrasante, tenemos que descontar toda la altura de todas las capas, ¿no? Asumiendo de que, por ejemplo, nosotros vamos a dibujar, en este caso, vamos a crear un ensamblaje con 5 capas, ¿ok? Con 5 capas. Voy a iniciar esto. Vamos a colocarle 5 capas, ¿ok? Voy a asumir que este es mi assembly, ¿no? Este es mi assembly. Bueno, ese de aquí lo voy a cortar. Yo voy a asumir que este es mi assembly, ¿no? Listo. Entonces, aquí si deseo yo voy a dibujar en función de mi rasante. Aquí. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Pues así, ¿no? De esta manera. Por ejemplo, si es rasante, voy a dibujar esto de aquí. Tengo mi pavimento 2. Aquí tengo mi pavimento 1. Tengo mi capa de base. Mi capa de subbase. Y aquí mi capa de subrasante, ¿no? Ok, a ver, les explico que aquí nosotros vamos a crear un assembly, bueno, un subensamblaje con estas 5 capas. No necesariamente se asignan estas 5 capas en un pavimento, no necesariamente, sino que lo hacemos con una condición, digamos, crítica o una situación que demande estas capas, ¿no? Pero insisto, nunca, o bueno, no siempre se va a tener en cuenta esto. De manera que cuando no se requiera un dato, simplemente a la altura o al espesor de cada capa se le asigna 0 y ya no se le va a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, tenemos estas 5 capas. Como les decía, en este caso, con este tipo de subensamblaje, yo voy a dibujar, o bueno, yo voy a trabajar para crear el corredor. Necesito mi eje de alineamiento y en mi assembly, ¿no? Y en mi assembly, ¿qué voy a necesitar? Mi rasante. Según este criterio, mi rasante. Porque fíjense que aquí está, ¿no? Rasante. Ahora, si yo deseo aquí crear una subrasante, lo que les decía, para determinar mis alturas de corte y relleno y crear aquí de repente un hatch que me simbolice ese corte y ese relleno, entonces yo voy a tener, si yo tengo aquí mi rasante con función de esto, tengo que descontar todas las alturas de estas capas para aquí recién poder crear yo mi subrasante. Aquí. ¿Ok? Aquí. Crear mi subrasante. Entonces, asumiendo que aquí en estos dos primeros le coloco 5 centímetros, ¿no? Ya irían 10. Asumiendo que aquí le doy 10, serían 20. Asumiendo de que aquí le doy 15, serían 35. Y asumiendo que aquí le doy 20 centímetros, serían 0.55. ¿Ok? A ver, contamos nuevamente. En estos dos 5 centímetros, perdón, serían 10, más 10 de aquí, 20, más 15, 35, más 20, 55 centímetros. Quiere decir que para dibujar aquí mi subrasante, voy a tener que descontar 0.55 metros. ¿Ok? Es por eso que aquí cuando trabajamos en Civil ya debemos de tener en cuenta nuestro diseño. Ok, a ver, voy a descontar esto y les voy a decir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo aquí dibujar mi subrasante, perdón.
escalo aquí y más o menos iría por acá, ¿no? Asumiendo que está ahí. Entonces iría de este modo. Ahí me iría mi subrasante. Entonces, ¿cómo sería el dibujo de mi subassembly? Sería de esta manera, ¿no? Yo tengo esto aquí. Y ahí lo tengo, ¿no? Esto es en función de mi rasante. A ver, aquí voy a dibujarlo más abajo. ¿Qué más abajo lo voy a dibujar? Bueno, a ver, voy a borrar esto. Listo, entonces mi assembly sería de esta manera, ¿no? Ahí. Y voy a dejar por acá más o menos. Listo, entonces, ¿cuáles van a ser la edición de mis capas? Sería desde aquí. En el caso de acá, empiezo a construir desde mi rasante hacia abajo. También desde mi pavimento 2 hacia mi capa de subrasante. Aquí es por el contrario, ¿no? Empiezo desde mi capa de subrasante en adelante, ¿no? Ahí dibujo. Luego mi subbase. Posteriormente, pues mi base. Mi pavimento 1 y luego pues mi pavimento 2. Estos dibujos son a grosso modo, ¿no? Disculpen nada más si se ve de esa manera, pero es como ejemplo nada más, ¿ok? Entonces, así sería, ¿no? Si yo trabajo con mi rasante, el corredor, voy a tener que crear un subensamblaje de este tipo, ¿ok? Si yo deseo trabajar con mi subrasante, voy a tener que crear un subassembly de este tipo, ¿ok? Entonces va a depender de eso. Otro dato que les quería comentar, a ver, aquí voy a borrar todo, es que en este caso yo lo voy a trabajar por partes, ¿ok? Por partes, porque se supone que si yo trabajo mi assembly, perdón, a ver, yo trabajo mi assembly, voy a trabajarlo asumiendo de que sea por rasante, ¿no? Por rasante. Lo que yo voy a dibujar es de este modo, por partes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se supone que yo aquí tengo una pendiente de bombeo, ¿no? A ver. Tengo una pendiente de bombeo de esta manera. ¿Ok? ¿De qué sería? Una pendiente del bombeo del menos 2%. Por ejemplo, ¿no? Claro, no siempre va a ser menos 2%, puede ser menos 4, entre otros, ¿no? Menos 2%, por ejemplo. Entonces, para yo poder asignar ese bombeo, tengo que dibujarlo por partes, tanto para la parte derecha, aquí, como para la parte izquierda. Pero aquí yo voy a trabajar con un solo subensamblaje a la derecha, de tal manera que cuando yo importe aquí al Civil 3D lo que voy a trabajar en su Assembly Composer, le voy a asignar left, ¿no? En este caso va a ser como right, el tipo right. Si yo lo activo left, me va a crear una copia hacia el otro lado con los mismos parámetros, pero ya sería en este sentido, ¿no? En este sentido. Ahí más o menos sería. A ver, yo le voy a dar aquí en finalizar y me voy a ir al Subassembly Composer. Listo, aquí en el Subassembly Composer me voy a ir aquí en la parte inferior derecha. Tengo en primer lugar el nombre del assembly. Aquí le voy a colocar un nombre, por ejemplo, pavimento. Pavimento, ¿no? Pavimento. Me voy al parámetro input output y aquí en site todo lo dejo tal cual. Lo único que voy a modificar es aquí. Valor por defecto, como está en none, nada, ninguno, lo voy a colocar como right. Ok, listo. Entonces aquí le voy a colocar un nuevo parámetro. En este caso le voy a colocar la A de ancho. Valor por defecto que sea, no sé, 4 metros.
Y en display name le coloco, pues no, ahí sí le coloco el nombre para yo poder identificar en el Civil 3D y saber qué es, qué dato o qué distancia es la que voy a modificar. Esto es lo que va a aparecer en Civil. Este dato de la izquierda son los nombres o códigos que va a reconocer aquí el programa de Subassembly Composer para nosotros poder dibujar o poder crear o ubicar todos los puntos geométricos que van a conformar el subassembly. ¿Ok? Creo un nuevo parámetro, le coloco por ejemplo la BM, lo voy a colocar para asumir que es el bombeo. Aquí sí, en tipo, le voy a asignar como grade. ¿Por qué? Porque va a estar en función de un porcentaje. Le coloco por defecto que sea -2. Lo podemos modificar luego, no hay problema. Y aquí le coloco pues bombeo, ¿no? A ver, perdón. Bombeo. Listo. Creo un nuevo parámetro. Y aquí, por ejemplo, le coloco P2, ¿no? P2, valor por defecto, 0.05. Y aquí le coloco pavimento 2, ¿no? Si desean le colocan espesor de pavimento 2 para poder identificarlo mejor, pero yo le voy a colocar así pavimento 2 nada más. Ya sé que se refiere al espesor. ¿Ok? Creo un nuevo parámetro aquí para el P1, luego para la base, luego para la subbase y por último para mi SR de subrasante. P1 igual 0.05, pavimento 1, la base 0.1 dijimos, subbase 0.15 y aquí la subrasante 0.20. Estos datos se pueden variar, no hay problema. Y aquí pues asigno, ¿no? Asigno los nombres. Pavimento 1, aquí le coloco base, aquí subbase, perdón. Y por último mi capa de subrasante. Listo, eso es lo que yo tengo. Son los parámetros que yo voy a utilizar. Luego aquí en la opción, la pestaña de Target, esto es muy importante tenerlo en cuenta.